Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Lozada y en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo taller donde vamos a crear nuestra propia API RESTful teniendo como backend Java. Así que si les gusta la idea, quédense y vamos a comenzar. Vamos a ver un poco de teoría en este video para entender qué es lo que es una API RESTful. Y en los siguientes videotutoriales comenzaremos a trabajar ya en la parte del código. ¿Qué es un servicio web? Un servicio web es un conjunto de protocolos que intercambian datos entre las aplicaciones. Entonces imaginémonos diferentes aplicaciones que independientemente cómo trabajan internamente o qué lenguaje de programación tengan, intercambian información gracias a los servicios web. Eso es lo que hacen los servicios web, permitir intercambiar información entre diferentes aplicaciones. Ahora veamos cómo funciona el intercambio de información. Cuando nosotros entramos a un navegador y solicitamos una página web, lo que estamos haciendo es una solicitud con el protocolo HTTP. Esta página web lo que nos devuelve es una respuesta también con el protocolo HTTP que contiene el HTML de la página. Obviamente dentro del HTML vendrán los assets, las imágenes, el CSS, el JavaScript, etc. Pero básicamente así es como funciona una solicitud a una página web. Cuando nosotros hacemos una solicitud a un servicio web, lo que hacemos es solicitarlo con un protocolo específico. Por ejemplo, los servicios web más clásicos son los servicios web SOAP, que significa Protocolo de Acceso Simple a Objetos. Este protocolo ha sido muy común para intercambiar información y está basado básicamente en XML. Este protocolo SOAP tiene una definición. Estas definiciones son unos archivos WSDL que nos permiten conocer cuál es el objeto que estamos intercambiando y cuáles son las acciones que estamos realizando. Veamos un ejemplo de un archivo WSDL. Aquí estamos viendo un archivo WSDL de W3 Schools, donde en este archivo tenemos toda la especificación del servicio web que vamos a consumir. Este archivo WSDL es un archivo XML que nos permite identificar cuál es la definición del servicio web que estamos consumiendo, cuáles son los objetos y qué podemos hacer con él. Por ejemplo, si vemos por acá, vemos que este servicio web nos permite convertir de Fahrenheit a Celsius. Acá está el elemento Fahrenheit a Celsius. Acá estará la respuesta. También podemos convertir de Celsius a Fahrenheit. Acá estará la respuesta. Acá estarán las definiciones del SOAP de cada uno de los objetos. Conversión a SOAP versión 1.2, entre otros. Este es el protocolo SOAP que nos permite intercambiar información y podemos acceder a ella mediante esta definición del archivo WSDL. Sin embargo, REST no es un protocolo como tal. Por lo tanto, podemos tanto del lado del cliente como del lado del servidor hacer solicitudes tipo texto, tipo XML o tipo JSON. Como REST no es un protocolo, necesita de un protocolo para comunicarse, así que utilizamos el protocolo HTTP. Este protocolo HTTP lo que hacemos es hacer una solicitud tipo HTTP y en la respuesta, que también es de protocolo HTTP, vienen los datos que necesitamos para trabajar en nuestro cliente. ¿En qué se basa REST? Uno de los conceptos que utiliza REST para trabajar es la ubicación de los recursos. Veamos por ejemplo acá. En un sitio web normal, supongamos que tenemos una página donde se encuentra la tasa de cambio del dólar con respecto al valor de la moneda de nuestro país. Y supongamos que esta página se llama tasadecambio.com.co. Esta página tasadecambio.com.co tiene como acceso a la información web esta URL.
pesos-a-dólares.jsp y le está enviando como parámetros el valor del peso. Es decir, estamos enviando valor 1000 para que nos diga esos 1000 pesos cuánto valen como dólares. Pero res nos dice que debemos utilizar recursos basados en URI. Por lo tanto, esta página web ya no es válida para utilizar REST. Debe utilizarse de la siguiente forma: tasadecambio.com.co/pesos-a-dólares/1000. Este será el identificador único para cambiar 1000 pesos a dólares. Así como, por ejemplo, en la siguiente línea, tasadecambio.com.co/pesos-a-dólares/3520. Es un identificador único que nos permite realizar la consulta de este servicio web a tasa de cambio. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona esta URI? ¿Cómo podemos saber qué acción estamos realizando? Ya que el sitio web con esta URL está enfocada a la acción, mientras que esta URI está enfocada simplemente al recurso. ¿Cómo podríamos entonces saber qué acción debemos hacer? Entonces vienen los métodos HTTP. En los métodos HTTP, entonces tenemos los métodos más comunes, que son el GET, el POST, el PUT y el DELETE, y cada uno realiza una acción específica. El método GET consultará para obtener la información, el método POST insertará o incluso actualizará. Eso depende ya de cómo configuremos el backend. En el ejercicio que nosotros vamos a trabajar, el método POST solo servirá para insertar nueva información. El método PUT va a actualizar la información y el método DELETE va a eliminar la información que estemos trabajando. Por ejemplo, vamos a trabajar una aplicación que nos permita crear artículos, comentar sobre esos artículos con usuarios determinados. Entonces, si utilizamos el método GET con la URI/artículos, entonces consultará todos los artículos existentes. Solamente colocando /artículos nos va a traer todos los artículos existentes. Si necesitamos un artículo específico, lo identificamos luego de nuestro recurso de artículos. Ejemplo, con el método get/artículos/13 consultaremos el artículo identificado con el ID 13. Con el método POST, miren la URI, solamente es /artículos, pero con el método POST crearemos un nuevo artículo. Con el método put/artículos/13 vamos a actualizar el artículo identificado con el ID 13. Y con el método delete vamos a eliminar el artículo con esta URI /artículos/13 y eliminaremos el artículo identificado con el ID 13. Esos son los métodos más comunes. Existen otros métodos, pero son poco comunes para usar. Nosotros vamos a trabajar con estos. Ahora veamos los metadatos. Los metadatos son los códigos de estado que responderá el servicio web. Por ejemplo, los códigos 200, del 200 al 299, pues no todos están activos, pero los códigos 200, descripción de éxito de proceso realizado correctamente. Los códigos 300 son redirecciones. Los códigos 400 son errores del cliente. Por ejemplo, que el cliente haya solicitado un artículo que no existe, o cuando va a enviar un post para crearlo, un artículo para crearlo, lo está enviando con una información o una data que no es la correcta. Y los errores 500 son errores del servidor. ¿Ok? Para más información podemos ir a esta página. En esta página de la Wikipedia vemos cómo están los diferentes códigos de estado del protocolo HTTP. Entonces vemos como los 100 son respuestas informativas, los 200 son peticiones correctas. Nosotros vamos a trabajar con el 200, con el 201. Los 300 son redirecciones.
Los 400 son errores del cliente como solicitud incorrecta o que no se encuentra autorizado, prohibido o no encontrado. Este es uno de los más comunes, una página que solicitemos que no se encuentre dentro del servidor porque hicimos mal la petición, etc. Y los códigos 500 que son errores del servidor. ¿Ok? Muy bien. Continuando con los metadatos, podemos ver los tipos de contenido. ¿Qué tipo de contenido estamos enviando o recibiendo? Podemos ver que podemos enviar contenido tipo texto plano o archivos XML o información que se encuentre en formato JSON. ¿Okay? ¿Esto para qué nos sirve? Para la negociación. ¿Por qué la negociación? Porque el cliente puede que necesite la información en un formato o en otro dependiendo lo que solicite. Por ejemplo, en la negociación el cliente puede decir devuélveme XML y el servicio debe devolverle XML. No está amarrado única y exclusivamente al formato JSON. Puede solicitar también formato XML. Al igual que si solicita formato JSON, pues debe devolverle formato JSON. Pero ambos formatos deben enviar la información solicitada. Y por último vemos acá el filtrado. En el filtrado ya vimos cómo esta URL no es válida ya que está enfocada a la acción, por lo tanto esa URL no es válida, pero nosotros sí podemos filtrar la información, porque qué tal si necesitamos saber cuánto valían 1.000 pesos en dólares en el año 2015 y en el mes enero. Entonces podríamos filtrar la información que necesitamos, siempre y cuando el formato esté basado en un recurso único. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo filtramos la información. Podemos enviar parámetros para filtrar la información. Ahora veamos otro concepto muy interesante. La idempotencia. La idempotencia es la propiedad de realizar una acción varias veces y obtener siempre el mismo resultado. ¿Para qué nos sirve esto? Es para saber cómo utilizar los métodos y saber qué métodos son idempotentes. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, el método get con la URI de /artículos/10. Siempre que lo hagamos y lo hacemos varias veces, lo hacemos 2, 3, 4 veces, siempre que hagamos un método get con la URI de /artículos/10, siempre nos va a devolver la misma información. Por lo tanto, este método es idempotente. ¿Qué pasa con los otros métodos? Veamos cómo funcionan. Veamos por ejemplo delete. Si hacemos delete a la URI /artículos/10, ¿qué creen ustedes que pasaría? Pues no importa cuántas veces hagamos el método delete a /artículos/10. La primera vez lo va a eliminar, las siguientes veces no lo va a eliminar, pero la información no se está afectando como tal, ya que si lo hacemos varias veces, no estamos eliminando sino un solo artículo la primera vez y ya. Entonces el método delete también es idempotente. Ahora nos quedan los métodos put y post. Veamos el método put, que es el que vamos a utilizar para actualizar información. ¿Qué pasa si con el método put mandamos a actualizar un artículo varias veces? La información va a quedar actualizada con el mismo dato que se envió la primera vez. Si en los artículos actualizamos el título del artículo identificado con el ítem 10, no importa cuántas veces enviemos ese mismo put, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Simplemente se ha actualizado el título del artículo identificado con el ítem 10. Por lo tanto, el método put también es idempotente. ¿Qué pasa con el método post? Miren que el método post su URI es muy diferente, ya que solamente es /artículos. Nosotros cuando creamos un nuevo artículo no sabemos qué ID le va a asignar el sistema. Así que si enviamos varias veces el artículo, la primera vez va a quedar asignado, por ejemplo, con el ID 15.
pero la segunda vez va a quedar asignado con el ID 16, así que no estamos obteniendo la misma información y la información se está viendo afectada, por lo tanto el método POST no es idempotente. Para más información yo los invito a que vean el video del maestro Jesús Conde, donde explica muy bien qué es un RESTful, cómo funciona y para que puedan complementar la información que hemos visto en este video tutorial. En el próximo video tutorial vamos a configurar nuestro primer proyecto web y vamos a hacer nuestro primer Hola RESTful. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle clic en me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo. Chao.